Esta introducción nos dice que los motores vuelven a rugir por las venas, por los caminos de la historia del automovilismo argentino e internacional. ¿Saben por qué? Porque estamos en Historias a Fondo con nuestro querido amigo Oscar Lorenzo Escalerandi, a quien le doy las muy buenas noches. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Cómo estás, querido Chino? Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, ¿vos? Bueno, ¿a vos te gusta cantar? Sí, me gusta cantar. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, a mí también. Bueno, escucha esto. A ver. Escucha, a ver, quiero ver si me sale. Es la primera vez que voy a cantar en vivo por radio, ¿eh? Ah, bueno. ¿Eh? Dale. Bueno, 3, 2, 1. Espera que me acuerdo no me acuerdo la Te letra. olvidaste la letra. Espera. Mi cajita de música. ¿La escuchaste alguna vez esa No canción? lo hago para nadie, solo porque me Pero ¿por qué me gusta. gusta? Sí, Podíamos armar un dúo, ¿eh? tranquilamente, tranquilamente. Bueno, mi cajita de música, cuyo autor es José Pedroni. José Pedroni le dedicó un poema, un escrito Ujú. a este hombre que vamos a hablar hoy, un hombre bueno del automovilismo deportivo argentino. Nada menos que Eusebio Marcilla. Sí. Cala hondo en la historia del turismo de carretera. ¿Por qué? Porque perdió la vida cuando tenía 39 años, porque hizo cosas realmente inolvidables y que, bueno, dejó un legado muy, muy grande, no solo en Junín, sino en la historia del turismo de carretera. Repasando la historia de estos días, yo le debo decir a la gente que a veces pienso durante un mes a qué nota referirme tal o cual y voy persiguiendo hasta poder llegar a buscar el cometido porque muchas veces no es fácil encontrarse con las personas que estuvieron cerca de un hombre que ya no está después de tantos años. Recordar que él perdió la vida en el año 53. Bueno, en 1953. Pero ahí estaba buscando y me encontré con el Mundo Marcilla, un ser humano realmente maravilloso, y estuvimos hablando el sábado durante una hora y algo, y a mucha gente le pega fuerte el nombre de Eusebio Marcilla. Recién me estaba hablando Telemer Tosolini de Morteros, de la provincia de Córdoba. Sabés que tenemos oyentes de muchos lados, de Bringan, de Freire, de Santa Fe, de Córdoba, de la provincia. También a Ana María Sochi, que le quiero agradecer porque nos mandó un mensaje hoy, Sochi de Gradasi, Ujú. y porque estaba en línea también. Porque ahí cerca de Rafaela, en la ruta que va de Rafaela hacia Recreo, en la provincia de Santa Fe, lleva el nombre de Eusebio Marcilla, y ahí es donde está el lugar donde perdió la vida. Pero bueno, no sé si lo tenemos ya el mundo en línea, Toda- querido Chino. todavía estamos intentando comunicarnos con él. Va a ser complicado por Zoom, por lo menos. Estamos Ah, tratando bueno, por teléfono, entonces. de ubicarlo exactamente, por teléfono. Por teléfono. Había algunas Bueno, cuestiones técnicas ahí de la numeración que no podíamos sí. Ah, dar bueno. con él. ¿Eh? Bueno, yo no sabía que a vos te gustaba tanto la música y que cantás bien, Sí, Chino. de vez en ¿O cuando, de vez no? en cuando, de pibe, ya cuando ¿Eh? era pibe tenía la típica banda de rock Ah, bueno. del secundario y después cuando vine acá a Neuquén hacía incursiones musicales en las peñas, iba por el vino Eh, por el vino y el chori. ¿Viste cómo se van uniendo las historias, Chino? Sí, claro. Vos fíjate Mm. que tu historia es parecida a la mía. Yo canté hasta que un día me quisieron cobrar. Yo no iba tanto por el vino porque el vino me malentonaba. Malentonaba, te quiero decir, me pasaba de largo. No me sabía No te controlar. ponías malo, digamos, no. Mm. Claro, entonces dejé, pero yo también tuve mi grupo, también andaba por las peñas y todo lo demás, así que, Claro. bueno, faltaría saber si Sergio Sarachu le también canta y no sé, No, él acompaña. él Él, acompaña. sí, sí, él te acompaña. Vos estás cantando y se sienta al lado tuyo y te mira. Así no te sentís Ah, solo. bueno, Así no te sentís claro, solo. no, le gustan los artistas. Claro, él es más de eso. ¿Eh? Claro, Representante y claro. una cosa por el estilo. Mientras estamos esperando Y la bueno, conexión, que me parece que ya casi la tenemos. ¿Viste Turismo Carretera ayer?
Sí. Sí. Sí, vos me preguntabas hoy lo de qué pasó con esto de la verdad que yo no lo entiendo tampoco, pero bueno, escuchando la explicación eh, que daban ayer, eh, son reglas que ellos mismos ponen. Mm. Porque, a ver, porque dicen que al marcar de esa manera evitan que los autos pisen la tierra y al pisar la tierra pueden despistarse y si se despistan puede venir un lío bárbaro. Y después, bueno, hay que respetar esas normas, Sí. según dicen todos, no sé. Sí, A mí, me estuvieron explicando mejor cómo era el tema. Cuando a ver, con un corredor va solo, que no está por pasar a nadie, puede pisar esa línea azul. Cuando está en una maniobra de sobrepaso, no la puede pisar. Y eso es lo que ajá. hizo Mariano Werner ayer, cuando estaba sobrepasando la línea de Ursera, transitó gran parte de esa curva por la línea azul. Por eso fue descalificado. Pero yo vi un video, ¿me parece a mí o Ursera también pisa Claro, claro, sí, la sí, línea sí. azul? Después lo entendí. Yo pregunté lo mismo. Ursera también la pisó, pero Ursera no estaba en maniobra de sobrepaso. Es solamente para el piloto que va a hacer la maniobra de sobrepaso. No se puede hacer un Claro. sobrepaso por esa línea celeste. Claro, lo Así que fue. pasa es que hacen reglamentos, al menos yo no lo sabía, entonces a mí me sonó como a vos, me parece insólito. Y eso Claro. lo copian, creo, de la Fórmula Uno. Vos Puede fíjate el ser. circuito Sí, sí. que se corre en Estados Unidos, parece una bandera y los pilotos no sé, no sabés por dónde va la pista, qué sé yo. Exactamente. Pero bueno, la carrera a mí me gustó, no sé, el turismo de carretera ofrece lindos espectáculos. Sí, 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 sí. Eh, La maniobra de sobrepaso, y la maniobra de la largada de Ursera cuando lo pasa a Werner fue una maniobra, me hizo acordar mucho a de esas viejas maniobras de Ortelli o del Flaco Traverso. sí, La verdad, sí, no, 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 magistral. no, no. Sí, sí, se fue al límite, además Sí, hay que llevar un auto a más de casi 200 kilómetros sí, por sí, sí, hora. de 400 eh, caballos, Claro, mm. muchos hablan hoy y critican y todo lo demás, pero bueno, para hablar hay que, qué sé yo, conocer un poco, me parece. Pero Seguramente. bueno, qué sé yo. Oscar, ya Pero lo bueno, tenemos en línea a nuestro entrevistado. ¿Querés presentarlo? bueno, bueno, con mucho gusto. Edmundo Marcilla, Oscar Lorenzo Escalerandi, Marcelo Chino Castro desde Neuquén, te saludamos o los saludamos. Bienvenido a Neuquén, bienvenido al programa Historias a Fondo. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes. Bueno, un gusto de poder contactarnos y agradecer esta invitación. El gusto es Bueno. absolutamente nuestro, Edmundo. Estamos hablando con un hombre que tiene un apellido prestigioso. Llamarse Marcilla o tener el apellido Marcilla es sinónimo del turismo de carretera. Edmundo, usted es nacido y criado en la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Sí, 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 correcto. Bien. Usted nació en el año 1948. 8. 48. Bien. Bueno, su tío Eusebio, yo cuando desperté a la vida, un poco tiempo después que usted, mi papá, como yo le contaba el sábado que estuvimos hablando tanto tiempo, tanto rato, no sé si está bien dicha la expresión, tanto rato o mucho tiempo en el teléfono. Eh, Se voló el tiempo, que no es lo mismo. Voló el tiempo, sí, claro. sí, sí, sí. Me contaba, y yo le decía recién al Chiro, que es mi compañero de trabajo, Marcelo Chino Castro, que cómo se van entrelazando las historias. Lo que usted me contó de Rafaela, la historia del circuito y todo lo demás, es exactamente igual a la historia que me contaba mi padre. Por lo tanto, ninguno de los dos agrandó nada, ninguno de los dos escatimó nada, ni mintió, ni dijo nada. Pero usted tenía 5 años cuando su tío se convirtió en un ejemplo para el país y no sé si para el mundo, cuando auxilió a Juan Galvez y a Oscar en un momento, después a Daniel Urrutia como acompañante de Fangio en la tradicional Buenos Aires-Caracas. Es más o menos así la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso también socorrió a Domingo Marimón en una vuelta de La Pampa. Uh -huh.
se había salido de Bueno, camino en la tierra, que no vio un poste que había en un cruce de vías y bueno, también volcó y demás y bueno, también lo acercó hasta el hospital más cercano. Pero bueno, eso era una yo lo que constante quería saber, en su vida, ¿no? sí, yo lo que quería saber, porque bueno, uno anota datos, su tío se llamaba Eusebio Carmelo Marcilla y debutó en el año 1939 en lo que era la Mecánica Nacional Fuerza Limitada con un Chevrolet 1927. Sí, ese fue el comienzo en su pasión, tanto en la mecánica como en competir. Y Ajá. fue una casi baquet, diríamos, que con el apoyo de la mamá, de mi abuela, la fue armando en la cocina, porque en el auto de carrera trabajaba de noche. Ujú. Y trabajaba en la agencia Chevrolet en el día, estudiaba en las escuelas americanas de motores y se fue armando su propio auto. Y ya lo traía muy definido en su interior que quería armar autos y correr. ¿Quién había en la familia que le gustaban los fierros? ¿O salió Eusebio, heredó, esto fue heredado o venía ya en sus genes eh, estas ganas, esta pasión por el automovilismo deportivo? Mire, en la parte de automovilismo deportivo de esa época en la familia no tengo registro. A tal punto... Oh, Hola, ¿se cortó? me parece que perdimos la comunicación con Edmundo. Eh, sí. Hola. Ahí está. Ahora Ahí, sí. ahí está, sí. Eh, en esa época mi abuelo hacía un reparto de una panadería muy importante acá en Junín y lo hacía con una jardinera, o sea que de auto nada. En ese momento, cuando él empezó a incursionar, porque empezó a trabajar en un taller mecánico con la autorización de los padres a los 14 años. Después pasó a trabajar a la agencia Chevrolet y atendía el surtidor de combustible. Y ya de ahí lo pasaron a repuestos. Y que se quería seguir avanzando y ya ahí pasó a taller. Y en la agencia trabajaba un señor, le decían, o sea, Baños de apellido, era el gallego Baños, que de Chevrolet sabía todo. Lo llegué a conocer y ver que venía una persona con una falla en el auto y le ponía la mano en el motor y le decía el cilindro 2 y lo llamaba y era el cilindro 2. Ese tipo de gente fue, digamos, quienes rodeaban o quién se hacía rodear en su comienzo. Y con el apoyo de los cientos de señor Wagner, mal lo que estaba estudiando y demás, empezó a armar Edmundo, discúlpeme, córrase o muévase para otro lado porque ahí es como que se escucha, se empezó a escuchar mal de nuevo. Estábamos perdiendo la comunicación, sí. Se nos va la comunicación. A ver ahora. me está mejor ahora. Ahí está, ahí me parece A que ver. sí. Sí. Bueno, y trabajaba en horas de la noche, avanzando con su trabajo del motor. La referencia que tengo, que después los amigos de la barra venían en la noche a compartir el rato y ver lo que hacían. Y el comentario que encontré en algunas de esas personas es que hasta el árbol del Ebro trabajaba a Lima. A ver, Edmundo, muévase para otro lado No, porque tiene una de nuevo ventana cerca? aparece. ¿Tiene una A ventana ver, cerca, Edmundo? sí, Ah, bueno. Ahí ¿se le hace el motivo? ahí puede ser que andemos un poquito mejor. Ahora, A ver. A ver. Yo le quería hacer una consulta, Edmundo. sí, Muchos de los pilotos de esa época, y nos lo han contado aquí en nuestro programa,
muchos de ellos comenzaron la carrera deportiva, comenzaron a correr de manera oculta. Es decir, se iban el fin de semana y agarraban un auto y se subían y corrían y no le decían, ni le pedían permiso a los padres cuando eran menores, ni le avisaban a la familia. La historia de Eusebio también comienza de esa manera, él comienza a correr así medio oculto, sin decirle a nadie. No, no, no. Inclusive mi abuela era quien lo alentaba a que él desarrollara sus sueños, ¿no? Ajá. O sea que lo motivaba. Por eso le daba esa apertura de trabajar adentro de la cocina, tener un chasis con un motor y Claro. bueno, y tendría que lo pusieran en marcha y después desarmarlo para sacar patio. Y había, se iba creando mucho esquema en la barra de amigos, y bueno, y después empezaron a fondos para poder participar y tuvo 4 carreras corrido con esa categoría. Un salto en el año 39, después Sí. corrió en Totoras y hubo 2 carreras acá en Junín, que la última se hizo donde está el aeroparque ahora, y era el motivo era juntar fondos, estaban con la participación en prima carretera del debutante Eusebio Mercedes, así se llama la comisión. Y la agencia Red fue el que encabezó esa comisión y armaron, ahí surgió la Chevrolet 40, que fue un gran premio de ese año. Ahí por momentos se escucha perfecto, por momentos se pierde. El mundo, bueno, hay tantas preguntas para hacer que es imposible que quepan en un ratito de charla que podamos tener. Lo que él se destacaba era un buen volante, un hombre bueno y fundamentalmente su solidaridad. Según lo que yo he rescatado en cuanto a sus logros, él obtuvo 9 victorias en el turismo de carretera. Yo creo que no pudo ser campeón porque era la época fuerte de Juan Galvez, porque fue subcampeón 3 veces, 47, 48 y 52. Pero en el año 1948, algo que quiero destacar, él pasa a ser el hombre, el caballero del camino por auxiliarlo a Fangio y a Daniel Urrutia, donde tiene el accidente que muere Urrutia, ¿no? Sí, correcto. Bueno, la amistad con Juan Manuel se conocen haciendo la hoja de ruta hasta La Quiaca en víspera del Gran Premio de la 40. Eusebio iba de acá de Junín con un señor Tito Alzari, que tenía un Chevrolet 40, un auto nuevo, Aldo Bergamini, que era el que iba jefe de auxilio, el otro Pérez Izquierdo, el amigo del Alma, que era el que hacía las hojas de ruta. El mundo, muévase para otro lado porque se escucha pero no se escucha, porque queremos escucharlo bien y no logramos escucharlo bien, una pena. ¿Ahora? Ahí sale bien, ahí sale bien. Ahí está bien, bueno, no me muevo. Ahí sale bien. Bueno. Y bueno, llegan un día a Santiago del Estero y en la posada que estaba a la orilla del camino, paran ahí, descansan y ven que había, no quiero meter la pata, pero creo que era un Opel 34 que me andaba Juan Manuel Fangio con 3 amigos más, haciendo también la hoja de ruta. Y lo escuchan que sale muy temprano, de la mañana, casi oscuro, ya arrancaron. Al día siguiente se encuentran en Tucumán, otra vez el oeste, que había llegado antes que ellos, y ya cuando van a cenar, se presentan. Tito Alzari, que fue muy comerciante, muy entrador, su trabajo era el comercio. Va y se presenta y dice, somos de Junín, y bueno, ya Juan Manuel era conocido, ya venía participando en algunas carreras, y comparten la mesa. Y en otro lado les pregunta por qué salían tan temprano.
Entonces Juan Manuel dice que le dijo una cosa que andaba medio flojito de motor, entonces las trepadas y eso, y que bajarse a empujar. Bueno, dice, ya mañana salimos juntos y a donde se queda los pechamos y listo. Y cuando llegan a la Quiaca, que hasta ahí hacían la hoja de ruta, el doctor Pérez Izquierdo les entrega una copia de lo que había hecho él. Ahora, tuve la oportunidad en algún momento de leer una hoja de ruta que habían hecho y era, no sé si no era más completa que la de la actualidad, porque marcaba los detalles que había a la vera del camino, en los laterales, y si había, como sé, en un camino que después de una alcantarilla había una huella, les marcaba por qué huella tenían que seguir. O sea, muy en detalles. Y ahí se hace una amistad estrecha, digamos, porque cuando una semana antes, el 21 de septiembre del año 40, presenta en Sociedad la Cumpleaños que va a debutar en el Gran Premio. Y estaban en el Prado Español con una kermés, de paso juntaban unos pesos también para el viaje. Escuchan un ruido de un motor que venía con un escape que no era de autos de calle. Y resulta que se encuentran con la sorpresa que venía Manuel Fangio con Bernardo Pérez a participar de la presentación de la... Después viene el Gran Premio. Sí. Y en la largada del Gran Premio se dio con el 80, Julio Pérez largaba con el 82. En el parque cerrado ya se conocen, se empiezan a tratar. Había un corredor que creo que largaba con el número 76 o 78 y no le podía encontrar el punto, un forcito era. Y bueno, ahí se van de comedidos a dar una mano a este hombre, lo ponen a punto, mejoró, anduvo al pelo y todo. Y Julio Pérez entró en una relación que era muy amigable también él, en una relación muy íntima con Eusebio, del momento. E incluso le dijo, pibe, cuando veas dos luces que te vienen pidiendo paso, dice, hacete a un lado porque yo largo con el 82 y te voy a pasar enseguida. Y realmente hizo un carrerón porque creo que cuando llegó me parece que a Córdoba, estaba entre los primeros. Y bueno, después Eusebio en el Gran Premio fue avanzando de a poco, pero se fue a tal punto que en Lima ya estaba séptimo, y cuando hacen la vuelta es cuando, llegando a Palpa, tiene el accidente los hermanos Galvez, y ahí cuando llegan a la curva que se había pasado de largo Oscar, que aparentemente el relato que él hacía era que se le había cortado la luz, y era una curva que se entraba en un túnel, en descenso, o sea, en bajada, y se doblaba a la derecha, pero no había paredón, no había guardarray, no había nada en esa época. Y siguieron de largo. Y el que estaba ahí también con las dos ruedas en el aire y arriba del auto con el acompañante era Julio Pérez, que se había pasado y la cola le quedó colgando en el vacío. Y no querían bajarse del auto por las dudas que se le fuera también abajo. Así que con Esteban Fernandino, con Daniel Muso, y empezaron a buscar a ver qué había pasado porque habían sentido ruido y alguien que gritaba, que era Juan Galvez, que gritaba el nombre de ellos, o sea, gritaba Galvez para que si lo escuchaba parara a socorrerlos porque estaban como 250 metros abajo, desbarrancado. Y Oscar que se había... O sea que se salvó de casualidad Juan en esa oportunidad, ¿no? ¿Cómo? Digo que se salvó de casualidad Juan de no matarse en esa oportunidad. Sí, según en un relato que hizo Ricardo, su hijo, nos contaba que Juan, cuando empezó a volcar el auto, porque el que manejaba era Oscar, cuando empezó a volcar el auto dice que se tiró al piso y se agarró de la base de la caja de velocidad, o sea, donde sale la palanca de cambios. Sí. Y se quedó agarrado ahí hasta que terminó de dar tumbos, pero cuando se levanta como para bajarse, porque Oscar no estaba dentro del auto, lo había despedido, dice que el auto dio como 3 o 4 tumbos más en caída. Y ahí fue cuando lo empezó a buscar desesperado porque lo llamaba y no le contestaba. Claro, claro. Eso claro. Lo comentaba Ricardo. Así que bueno,
esas aventuras y ese gran premio lo Sí. gana Juan Manuel Fangio y sale campeón argentino. Sale campeón argentino. El mundo, obviamente, usted entenderá que no podemos charlar largo rato porque, bueno, el programa Sí, no, no. no tenemos tanto tiempo. Pero, a ver, queremos decirle a la audiencia que estamos hablando de Eusebio Marcilla, un hombre que pierde la vida en Recreo, en la provincia de Santa Fe, cuando se corre la Vuelta de Santa Fe, en una ruta que si la gente de aquella zona pasa, que va de Freire, pasa por Rafaela, a Recreo, provincial. Ay, se cortó, Chino. Se le cortó. A ver, vamos a intentar nuevamente. Qué de problema que Mantener el tenemos con contacto. internet. Sí, 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 sí. Sí, sí. No, que justamente estaba diciéndole que, vos fíjate que el acompañante de Eusebio Marcilla, Miguel Salen, que justamente está ahí en la foto, ese hombre que está en la foto, cuando, si no lo puede contar él, lo voy a contar yo, porque le hacía la historia, porque la leí y me la contó el otro día. Cuando el auto se le desbanda a Eusebio Marcilla cerca de Recreo, el acompañante hace la misma actitud de Juan Galvez. Se tira al piso del auto y se agarra de la palanca de cambio, de la base de la palanca de cambio, ¿no? Salen lo mismo, sale despedido del auto unos 15 metros y tiene una fractura, creo, nada más. Pero bueno, Eusebio, su auto queda enroscado, por decirlo de un término moderno, a un poste de luz de cemento y bueno, ahí Sí. no murió enseguida, ¿no? Las imágenes de ese choque son verdaderamente impactantes, ¿no? Esos autos que eran locomotoras prácticamente, eran de hierros de locomotora, enroscado en sí. la columna. Vos sabés que hay testimonios, inclusive te pasé información, pero no es veraz lo que yo te decía, sino que el auto no choca a 200 kilómetros por hora. Sí alcanzan la velocidad de 200 kilómetros, pero él lo logra reducir a 100 kilómetros por hora es el choque. Pero era tan pesado el auto, Claro. que quedó en el estado que lo estábamos viendo. ¿Y ahí había tenido también algún problema con los frenos, No, con la porque, palanca a ver, digamos, casi es una línea recta, por decirlo de alguna manera, Rafaela a Recreo. Mm, Lo que ocurre es que revisaron los frenos, revisaron todo y estaba todo bien. Y esas cosas que pasan en los autos de competición, se quedaron sin freno. Cuando él hundió el pie del pedal, dice Miguel Salem que lo vio preocupado porque lo hundió el pie 2 o 3 veces y el pie se fue hasta el fondo. No había freno, se había cortado algo del freno. claro. Entonces intentó hacer los rebajes poniéndole los cambios y los cambios no entraron. Y al no entrar, primero lo tiró un poco a la derecha para que el auto se frenara un poco, digamos, de alguna manera. Esa foto que estamos viendo en este momento, esa fue la carrera de Rafaela que yo hablo por los caminos de tierra de Rafaela. Claro. Después de eso, de muchos años después, ahí es donde yo digo que mi padre me contaba la historia. Después de eso, nace el circuito, el óvalo actual de Rafaela, pero no es en ese lugar, sino es en otro lugar. Ahí lo tenemos nuevamente en línea, a ver. El mundo, Oscar lo saluda de nuevo. Ahí está, ahí lo tenemos nuevamente. Bueno, no, yo estaba contando cómo fue más o menos lo del accidente, porque ya no nos queda poco tiempo. ¿Cómo fue el accidente de Eusebio Marcilla ahí cerca en Recreo, digamos? Bueno, esa fue una carrera que se había suspendido una semana antes por la lluvia, y aunque el tiempo estaba bastante complicado, se largó igual a los 7 días. Y bueno, tuve una parte del comienzo del recorrido saliendo de Venado Tuerto que había zonas con lagunas, charcos. Ahí fue cuando pasa que estaba engajado Oscar y Marco Ciani y se le pone el auto de costado, me decía Oscar Gálvez el día que hablé con él, y que le pegó en la rueda delantera de él con la trasera y lo enderezó y bueno, y siguió, dice, no se quedó encajado, dice, ese día la piña era para él. Llega a Rafaela y no tenía pedal de freno, o sea, pisaba el pedal y se iba abajo. Sí. Tenían creo que 1 hora de neutralización y en el tiempo que estuvieron ahí estuvieron mirando, pérdidas no había y demás, y al rato ya tenía pedal de nuevo como si no hubiera pasado nada. Bueno,
ese tipo de comentarios se lo hizo a Américo Berta cuando se saludan antes de largar. Y cuando va llegando a Recreo, cuando entra en la zona de frenaje, no, el pedal se va abajo y empieza a buscar de bajar cambios, porque le habían adaptado una caja de 4 velocidades de un utilitario, de un modelo 50-51. Y no pudo lograr meter ningún cambio. Cuando sacó la cuarta, según el comentario que hizo a los años Miguel Salén, que era el acompañante, dice que se quebró la palanca de cambio. O sea que cuando llega a la curva, hizo 2 zigzag, como mandándolo con 2 ruedas abajo de un lado y del otro, como para ir frenándolo un poco, y trata de cortar la curva entrando por el playón de la estación de servicio que está ahí justo en el empalme. Y se ve que cuando sale del playón y agarra, digamos, la parte más alta, que es la entrada sobre el mismo piso de la ruta, a lo mejor se hubiera trabado el auto, hubiera salido volcando, dando tumbos, pero no, se levantó y fue en el aire hasta que llegó a la columna. ¿Y Edmundo, estimativamente a qué velocidad iba el auto? Y bueno, ellos antes de ir a esa carrera habían hecho tiradas acá en la ruta y caminaba 200 kilómetros. Ajá. Con 2 cubiertas un poquito más mejoradas. Sí. Y el impacto más o menos se sabe, porque hay versiones que dicen que fue a 100 kilómetros nada más. ¿Puede ser cierto o era a más velocidad el impacto contra el poste de cemento? Sí, no sé, porque venían en una recta. Cuando hubo un homenaje que estaba de gobernador Lole, Reutemann, y él tenía 8 años y estaba viendo pasar la carrera en la tranquera del campo del padre, que estaba a unos 1.500 o 2.000 metros antes de llegar a la curva. Sí. Y ahí dice que pasó muy fuerte. Así que no sé a qué, digamos, a qué velocidad puede haber impactado, pero el hecho de que el auto iba a 1,20 m más o menos de altura, que es donde pegó a la columna, que todavía tiene la curvita la columna y es una de esas tipo octogonales, cónicas. Sí. Y si el auto lo quebró, que se tocó la rueda de adelante con la de atrás. Sí, sí. Claro. A mí me llama la atención que haya sido a 100 kilómetros nomás, porque esos autos, mi papá tenía un Chevrolet modelo 39, golpeaba contra un paredón y la chapa, digamos, era tan dura que no se movía. Claro. Se caía la pared, pero no se caía la chapa. ¿Todavía está la columna marcada, digamos, del impacto que le dio el auto de Marcilla? Estimo que sí, porque las últimas veces que estuvimos estaba. Ajá. Ahora uno viene, lo he hecho caminando cuando hemos estado ahí en algún homenaje, de venir caminando por la ruta 70 de Rafaela en dirección a cómo iba la carrera, hacia la ciudad de Santa Fe. Y uno viene caminando por el asfalto y la columna está totalmente fuera de línea, digamos, fuera del radio que podría haber hecho de curva. Lo que pasa que como entró por el playón de la estación de servicio, que eso lo comentó este señor que era el dueño de la estación, que estaba ahí arriba de un tambor de aceite esperando la carrera, y cuando sintió el ruido de las gomas que entró derrapando por el playón, dice que saltó del tambor con el matafuego en la mano. Ajá. Que fue el que llegó, el que primero llegó al auto, que ya estaba empezando a prenderse fuego porque se habían caído los cables de alta tensión también, había desprendido 1 o 2 cables. Claro. Y detrás de los asientos llevaban 110 litros de nafta en cada tanque. Claro. Le quería hacer una consulta. Esto lo digo porque me molesta, me duele, pero fue así. Fue ninguneado por el gobierno peronista él, ¿no? Digamos, en el sentido de que él se negó a llevar inscripciones del peronismo y por eso Luis Elías Ojit no lo nombraba. Decía, ahí va o pasa el Chevrolet negro o el auto de Junín, pero no nombraba a Eusebio Marcilla. ¿Esto es verdad? Y sí. Y tengo una experiencia vivida. En el año 2009, en el Congreso de la Nación, se hizo un homenaje a los que corrieron la Caracas. Entregaron un pergamino a todos los familiares de los que ya no estaban, de los fallecidos, pero quedaban 6 vivos. El único piloto que
vivía era Froilán González en ese momento. Y cinco acompañantes, que a todos les entregaron una medalla de oro. Cuando después nos hacen un ágape en el Museo de la Ciudad, bueno, lo que se les pidió a los participantes, estábamos ahí porque incluso había venido el hijo de Daniel Urrutia, Danielito. Sí. Entonces pidieron que cada uno dijera 2 palabras de cómo habían vivido la carrera desde la casa. Y ahí el hijo de Sojí, estaba la hija de Eusebio presente, y dice: tengo que pedirte disculpas en nombre de mi padre por las cosas que no lo nombraba y demás, pero lo obligaban. Entre ellos tenían amistad, se hablaban, dice, había amistad, pero mi padre tenía que cumplir órdenes. Después de tantos años, todavía seguía el bichito ese de que no estaban hechas las cosas bien. Sí, realmente me emociona recordarlo. Sí, está bien. Chilo, porque era de hijo a hijo. Para hacer una pregunta. Sí, una claro. pregunta más. Sí, Oscar, sí. Yo lo que quiero que me resuma el mundo, nos quedan pocos minutos lamentablemente, ¿cómo fue el impacto en la familia con la muerte de Eusebio Marcilla? Porque esto, digamos, nosotros tocamos estos temas porque este hombre era muy joven, tenía 39 años cuando se pierde la vida. ¿Cómo impactó en la familia la muerte de Eusebio Marcilla? Mire, haciéndolo gráfico, haga de cuenta que tiene una piedra en un estanque. Porque no solamente generó todo un desequilibrio en la familia, donde la mayoría cayeron en los estados depresivos, sino que fue el entorno total de los amigos, no se salvaba nadie. Y hay un libro escrito por Aldo Riera, donde tiene un capítulo que dice cuando se paró el reloj. Con Aldo éramos de la misma edad, nos conocíamos de la escuela primaria y demás, y vino un día y me dice: mira, quiero escribir sobre Eusebio, ¿me podés dar una mano? Y yo: mira, yo la mano que te puedo dar es marcarte personas, que en ese momento mi madre vivía y estaba lúcida, digo, que te cuenten cosas de qué vivían ellos en relación a Eusebio. Y cada uno que entraba en la pregunta o en la conversación, lo primero que decía: yo estaba haciendo tal cosa cuando me enteré del accidente o que había muerto Eusebio. Pero no era gente de Junín nada más. Le puedo, qué sé yo, en general. Cuando lo conocí a Víctor García, me contó todo en detalle cuando él se entera de la muerte de Eusebio, que estaba durmiendo la siesta en el Hotel España en Buenos Aires, que era donde paraba Eusebio cuando iba, porque tenía que ir a tribunales al otro día por el accidente que había tenido hacía 5 años atrás en la carrera Caracas. Y sintió el griterío en los pasillos del hotel: ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se mató Marcilla? Dice, no podía ser, no era creíble. Tito Vázquez Gamboa, que era el dueño de Suistil, me lo cuenta él, de que iban a pasar el día a la casa del Tigre, a la isla, y dice: yo como el hombre de la familia iba con la canasta subiendo último a la barcaza, y cuando subimos a la barcaza, el que nos llevaba dice: se enteró, se mató Marcilla. ¿Cómo? Se mató Marcilla. Bueno, abajo todo el mundo se pegaron la vuelta a la casa, y bueno, de ella después se vino para Junín. Pero la gente lloraba en la calle y no sabían por qué. John Duval, que tenía un concierto a la noche en el Club Social, van a decirle: mire, esta noche no hay concierto. Bueno, el tipo se enojó porque dice que informalidad, que pasa, ¿por qué se va a suspender? Dice: porque se murió una persona. Dice: venga, dice, acompáñenos un rato a la calle. La gente iba llorando en la calle. Y el que no sabía nada preguntaba qué pasó, y ahí se iba haciendo una bola. Y en ese momento no había radio local, había una publicidad que estaban los parlantes en la calle y demás, pero la gente estaban amontonadas en las pizarras de los 2 diarios, del diario La Verdad y del diario Democracia. Ahí, querían a ver que alguien le dijera todo lo contrario. Fue un show.
Incluso el día lunes, cuando se hace el sepelio, por el tema un poco político y demás, decían que la gente, que habían cerrado el ferrocarril, que nadie había ido a trabajar, había 8.000 y pico de empleados en esa época. Y el tema no es que había cerrado el ferrocarril, la gente no fue a trabajar. A tal punto que al lado del cementerio pasa la vía del ferrocarril San Martín, y estaba pasando el tren Cuyano, y cuando vio que venía el sepelio se paró, y la gente con pañuelos desde la ventanilla los estaban despidiendo. Hay fotos que son más de 10 cuadras de gente caminando detrás de la carroza fúnebre. O sea, fue una consternación absoluta. Absoluta. Fue un golpazo que nadie lo esperaba. Claro. Chicos jugando a la pelota en la calle, y por ahí pasó uno gritando en bicicleta, se mató a Marcilla. Y se pusieron a llorar, o sea, pararon el partido, y ahí y lo cuenta gente que lo vivió, que lo vio. Claro. Y bueno, y usted me preguntaba qué pasó en la familia. Claro, y bueno, nos imaginamos, si así fue entre la gente que no lo conocía o que no tenía un trato directo con él, me imagino en el círculo familiar. Claro. Yo tengo presente en el momento que vino el doctor Ángel Petraglia a darle la noticia oficialmente a mi abuela. Uh-huh. Incluso conservo el banco que estaban los dos sentados ahí bajo un corredor a donde le dio la noticia. Claro. Pero la casa se llenó de gente, y bueno. Edmundo, ¿y después hubo una reconstrucción del auto? Sí. Sí. Sí, los mismos tapistas que le atendían el auto, los hermanos Gómez, porque ya tenía Eusebio un chasis de Chevrolet 47 para armar un auto, porque le había gustado mucho cuando hicieron la llegada del Gran Premio del 52 al autódromo. Uh-huh. Entonces se había entusiasmado como para armar un auto para correr en pista. Y como la 40 es angosto el chasis, no entran las butacas entre la barra de mando y el lateral. Entonces, el chasis de 47, que fue después lo que vino como el famoso chasis Meunier, ese chasis entraba a la butaca y se bajaban 14 centímetros la carrocería, porque la puerta se embutía en el chasis. Bueno, lo a ver, reconstruyeron. Edmundo, yo le quiero agradecer mucho el tema de que esté presente en esto, contando estas cosas tan dolorosas que es para la familia, ¿no? Pero bueno, Eusebio Marcilla ha sido un grande del turismo de carretera, escribió una página importante, y cómo ha sido importante que después de tantos años todavía la gente lo recuerda como si hubiera pasado ayer. Así que yo le agradezco mucho la participación en Historias a Fondo, y bueno, le mandamos un fuerte abrazo y gracias por las anécdotas y las historias que pudimos escuchar esta noche. Estoy a disposición de ustedes porque la vida me dio la suerte, una, de caer en esa familia, porque yo digo que fui un paracaidista. Estoy recibiendo afectos y atenciones de la gente que no hice nada. Pero me dio la posibilidad de que, bueno, se fundó la agrupación Eusebio Marcilla en el año 84, con los amigos que eran los que participaban, tanto en las carreras como en la vida cotidiana. Y ese grupo de gente era lo que nos contaban historias. Pudimos conocer acompañantes que tuvo Eusebio que nos contaban historias de las carreras que habían corrido con él, cómo era, sus cosas, o sea, cómo era su vida. Iba a trabajar todos los días caminando, o sea que la gente lo paraba en la calle y le pedía un autógrafo. Un día vino un muchacho que el padre era el carnicero, el repartidor de la carnicería, que iba con una canasta a llevarle el pedido a la casa. Y lo atiende Eusebio y le pide que le firme un autógrafo. Y entonces agarró Eusebio, se sacó la virome que tenía en el bolsillo de la camisa, le firma el autógrafo y le dice, tomate, la regalo. Pasaron los años, falleció este señor, y con el tema de la agrupación, que íbamos juntando cosas y demás para algún día poder tener algo para exponer, vino este muchacho y me dijo, mira, esta lapicera se la dio Eusebio a mi viejo cuando le firmó el autógrafo el día que le llevó el pedido y lo atendió.
Qué bárbaro, la verdad. Bueno, la verdad que da ganas de Ahí te seguir lo charlando, pero tenemos que cortar porque se nos corta el Zoom. Le agradezco muchísimo el mundo en nombre nuestro, en nombre de Historias a Fondo, No, de al Marcelo contrario. Chiquino Castro, del mío, y saludos de parte de todos y muchas gracias por atendernos. No, no, por favor, al contrario. Les agradezco la gentileza y bueno, estoy a disposición para cuando quieran seguir charlando. Por Bueno, un supuesto. Los abrazo muy felicito por grande. el trabajo que Gracias. hacen. ¿Sí? Es necesario que Gracias. los jóvenes conozcan la historia de nuestro país en esa parte. Seguro, seguro. Bueno, gracias. Chino, Un gracias abrazo. corto porque sé que tenés que hacer algunas cosas más todavía y ya son Nos casi echan. las 12 de la noche. Nos queda la tanda de la radio. Gracias, Oscar. La verdad que muy buen testimonio el de Edmundo Marcilla contando la historia de Eusebio Marcilla, un grande del automovilismo, muy recordado. No por nada se lo apodó el Caballero del Camino, ¿no? Ante Y todo era solidario. tengo varios compromisos para el año que viene. Lo único Ujú. que me falta conseguir es un aparato como la gente, no un celular, sino una GoPro o algo más moderno. Sí, Pero que quiero ir a Recreo porque no queda muy lejos de donde yo voy. Otro lugar que quiero ir es al Diancito, cerca de Santiago del Estero, donde está el monolito a Ricardo Rizzati. Me gustaría hacer eso pensando en historias a fondo del año 2023. Pero bueno, dale, vamos a ver qué pasa con eso. dale, dale. Por ahora, Lo, un abrazo muy grande. lo vamos a ir charlando. Abrazo grande, Oscar. Gracias, saludos a todos. Chau, chau. Chau, chau. Oscar Lorenzo Scalerandi. Estuvimos en Historias a Fondo.